Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de Primera de Corintios. Ya vamos en el capítulo 14 y gracias a todos los que han continuado junto conmigo y que han estado estudiando la palabra de Dios y dejando que Dios hable más a sus vidas y dejando que Dios obre en sus vidas. Si hay cosas que hemos tenido que cambiar, démosle gracias a Dios porque Él nos sigue haciendo más a su parecer para poder agradarle aún más, porque hay tanto que Dios ha hecho por nosotros, por nuestras vidas, y Él es el creador, es nuestro Dios que ha proveído tantas cosas para nosotros. Y nosotros a veces queremos decir, Dios, yo quiero darte más, quiero darte más. Y leyendo su palabra es donde Él nos permite poder nosotros aprender qué más podemos hacer nosotros para darle gracias, para vivir una vida que le agrada a Él, pero nosotros con agradecimiento por todas las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Que no se queden solo decir, Dios, yo quiero darte más, sino que en verdad busquemos cómo podemos nosotros darle más a Dios con un corazón agradecido, un corazón sincero, un corazón que está enamorado de Dios, por quien Él es, por su gran amor que Él nos da. Él es un Dios grande, bueno, fiel y nos ama de una manera incondicional, una manera donde nosotros no merecemos su amor, pero Él nos ama y nos ayuda y nos quiere otra vez dirigir hacia Él, porque en este mundo donde vivimos tenemos que volver a encontrarlo a Él, porque el mundo nos quiere distraer, nos quiere llevar a otros lados donde no es bueno para nuestras vidas. Y Jesús siempre ha tenido un propósito para nuestras vidas, que sea vivir con Él, caminar con Él, y la verdad que estar en la presencia de Dios va a ser lo más hermoso, es lo que anhelamos aquí. Lo que anhelamos aquí cuando pasamos tiempo con Dios es estar en su presencia. Queremos vivir con Él y así va a ser algún día, y nosotros vamos a continuar buscando de Dios y para poder llegar un día a estar con Él por la eternidad. Amén. Vamos a continuar con el capítulo 14. Dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que esté también el intérprete, para que la iglesia reciba edificación. En el capítulo 12 y 13 hablaba acerca de los dones espirituales y también acerca del amor. El amor que Dios pide a nosotros, que amemos de esa manera a nuestro prójimo, incluyendo a nuestro enemigo, al que nos hace daño. Y en el capítulo 12 hablaba acerca de los dones espirituales, ahí en ese capítulo fue mencionado el don de lenguas y el don de profecía. Y aquí Pablo está comparando a los dos. Y sí habíamos leído en el capítulo 12 que todos los dones son iguales y son por medio del mismo Espíritu de Dios, pero sí todos tienen diferente función. Y aquí nos está hablando cuál es el mejor que es para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Dice, sí quiero que todos hablen en lenguas, pero en la iglesia yo prefiero que ustedes profeticen, que anhelen el don de profetizar, porque ese va a ser para edificación de la iglesia. Y también en el capítulo 13 hablamos acerca del amor y que debemos de amar y que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, y que eso sea nuestra meta, poder amar de esa manera como Dios nos pide que amemos. Dice, primero es el amor, debes de amar, y también anhela estos dones espirituales, pero dice sobre todo el de profecía, y es por eso, para que sea de edificación para la iglesia. Dice que el de lenguas es para edificación de uno mismo,
Pero el que profetiza, dice, habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, aquí está haciendo esta comparación porque él está hablando de lo que es mejor para la iglesia, lo que deberíamos nosotros hacer para la iglesia. So, dice, prefiero que profeticen, que hablen en lenguas. Pero dice, sí quiero que todos hablen en lenguas. Sí anhelen también ese don. Pero dice que en la iglesia que se hable en lenguas, pero sí hay un intérprete también para que la iglesia sea edificada. Se puede hablar en lenguas en la iglesia, pero que haya un intérprete, porque lo que se habla en la iglesia se debe de entender, y es lo que vamos a continuar leyendo. Dice en el 6, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Y es lo que nos está diciendo todavía, nos lo está confirmando, que sea lo que hacemos en la iglesia sea para edificación de los demás. Son los dones que Dios nos ha dado, que los usemos para edificación de la iglesia. Y si aquí nos está diciendo que el don de lenguas, el hablar en lenguas, son lenguas espirituales que solamente la persona que lo está recibiendo lo está sintiendo, que está él pasando un momento en el espíritu con Dios, y solamente es para edificación de él. Pero dice que en la iglesia debemos de poder hablar palabras comprensibles, porque si no seremos como extranjeros. Y la verdad, cuando estamos con alguien que está hablando un idioma que no conocemos, es muy difícil entender. No, más bien no creo que sea posible más que con señas o algo, o se tiene que buscar la manera de que se pueda entender. Para que no suceda esto, es mejor de una vez en la iglesia que se entienda bien lo que se está diciendo. Está usando el ejemplo de los instrumentos, la flauta, que se pueda distinguir ese sonido y que se entienda lo que es y que sea comprensible. Y al final sí nos dice, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, ya que tanto estos abunden para la edificación de la iglesia. Sigamos en el capítulo 13. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. El don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás, que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas,
y entran algunos que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. O sea, aquí nos dice por qué es tan importante que cuando nos reunamos en la iglesia, que los dones sean para edificar a la iglesia, que sean para que todos reciban y que todos lo entiendan lo que está sucediendo. Dice: ¿de qué sirve que hables en lenguas si no te van a entender? Nadie va a responder, nadie puede decir amén, porque no saben lo que están diciendo. Estás diciendo, no pueden ellos solo decir amén a algo que no entienden o que no saben. El amén es algo que uno responde cuando uno cree lo que se está diciendo, cuando uno está confirmando que así sea lo que se está diciendo. Pero si no entendemos lo que está diciendo alguien, no podemos responder con un amén. Y también nos dice que si llegara a entrar alguien que no conoce de estas cosas, que no conoce de Dios, que no conoce que se habla en lenguas y todo eso, y entra, dice que pensará que estamos locos. Aquí nos está diciendo, no dirá que ustedes están locos, porque ellos no entienden todo eso, no saben, es desconocido para ellos. Pero si cuando él entra, está hablando la palabra de Dios, la palabra de Dios que cambia corazones, dice: sus secretos de su corazón quedarán al descubierto, y así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Y ese es el propósito de cuando nos reunimos para adorar a Dios, es de crecer, de quedar rendidos ante Dios. Y se debe hacer con el entendimiento, con el espíritu. Dice que lo adoremos en espíritu y en verdad, pero con el espíritu y con entendimiento. Debemos cantar, dice: canten con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y dice que lo que hacemos en la iglesia es para instruir, edificar, animar y consolar. Dice él mismo: yo quisiera con solo decirles 5 palabras, yo prefiero eso, que sean palabras que los puedan ayudar, palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás, que 10,000 palabras en lenguas. En la iglesia lo que se hace es para edificación de todos los demás, de todos los que estamos ahí, no solamente para nosotros. Por ejemplo, a veces podemos estar cantando y tiene uno que tener cuidado de también poder expresarse en una forma entendible, cantar con el espíritu pero de una forma entendible, y estar atentos a los demás, estar atentos de que los demás también estén recibiendo lo que Dios está haciendo en tu vida, que su espíritu también esté hablando a sus vidas, no solamente tú, para ti debe de ser para los demás. Todo lo como Dios nos use y nos hable en la iglesia debe ser para edificación de toda la iglesia. Y así es lo que nos está diciendo aquí. Si dice: quiero que todos hablen en lenguas, dice Pablo: yo hablo más en lenguas que ustedes, pero porque él lo hace en su casa, él lo hace en sus momentos en la intimidad con Dios, porque esa es edificación para uno mismo. Sí es importante que no solamente adoremos a Dios en la iglesia, que lo adoremos también en nuestras casas. Si nosotros no adoramos a Dios en nuestra casa, si no estamos buscando su presencia, cuando vamos a la iglesia, cuando nos reunimos juntos, en verdad no tendremos mucho para darle a los demás, porque no nos hemos nosotros mismos alimentado. Por eso es importante nosotros alimentarnos, porque cuando nos reunimos es para edificación de la iglesia, y debemos de que todo lo que hagamos cuando nos reunimos sea para beneficio de los demás, y sea para instruir, edificar, animar y consolar. Siempre va a haber necesidad de todas estas cosas. Unos van a necesitar que sean animados, otros consolados, otros instruir, edificar, enseñarles. Eso es lo que se hace en la iglesia cuando nos reunimos. Y si dice aquí en el 24, dice: pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Muchas veces ven esto ser reprendido o ser juzgado como algo malo.
no deben de ser juzgados o reprendidos, pero cuando es el Espíritu de Dios que te reprende y que te está juzgando, es bienvenido y es algo necesario para que, dice, el secreto de su corazón quedará al descubierto y así se postrará ante Dios y lo adorará. Es muy importante que eso sea revelado en nosotros, que se revele a nuestras vidas nuestro pecado, nuestra maldad, lo que está mal en nosotros, para que nosotros rindamos a Dios, digámosles al Señor: perdóname mis faltas, soy pecador, lo reconozco y yo te necesito y yo te adoro. Eso es muy importante, eso también es parte de lo que se tiene que hacer, y a veces lo toman mucho como que es algo que no se debe de hacer, pero sí debemos de ser reprendidos y juzgados, porque tenemos que vivir una vida esforzándonos por dejar el pecado atrás. No se puede predicar el evangelio de Dios sin mencionar dejar el pecado a un lado. En Cristo somos nuevas criaturas, somos renovados, somos diferentes y vivimos una vida en obediencia. Dice que cuando uno entrega su vida a Dios, a Cristo, es para tener una conciencia tranquila delante de Él. Es un compromiso de que yo, Señor, te voy a servir y yo me voy a dar lo mejor de mí para esforzarme. Yo no quiero pecar, yo no quiero hacer lo malo delante de ti. Y eso es cuando nosotros nos bautizamos. Ese es el compromiso que hacemos, de que yo te voy a servir, Jesús, yo voy a buscar de ti, yo quiero dejar el pecado atrás, yo me arrepiento de mi pecado y de mi maldad. Y eso es lo que es en la iglesia, es lo que se hace, que la gente quiera aceptar a Jesucristo, que quieran vivir una vida para Él y que tomen ese paso de bautizarse y entregarle su vida a Dios. Sigamos en el verso 26. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se hablan en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes, o son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Aquí está hablándonos que debe de haber orden en el culto. Se debe de hacer con respeto, con orden, sin tanto alboroto. No debe estar desorganizado, debe estar con orden, y es muy importante. Y aquí nos muestra algunas palabras que si dice cada uno por turno, y hasta dice cuántas personas, que sean 2 o 3 personas. Muchas veces el que haya un orden o así se podrán llamar reglas o si una disciplina, una organización, lo ven como que no está uno dejando que Dios fluya en las cosas y que todos deberían de nomás hablar y decir. Pero no, aquí nos está aclarando que no, que sí se tiene que hacer con una orden, con estar organizados. Dice, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Ya habíamos hablado de eso. Si se hablan en lenguas, que hablen 2 o cuanto mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete,
que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Y habíamos hablado de eso también, que el don de lenguas, que haya un intérprete. Y dice, si no hay un intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Pero sí vemos aquí, dice que con orden, y que dice que hablen 2 o 3 por lo mucho, cada uno por turno. Todas estas son palabras de orden, de organización, y sí es muy importante que lo haga, porque si tiene que ser para edificación de la iglesia, y no muchas veces uno puede saber, uno piensa que tiene algo muy importante que decir y se deja llevar por nomás la emoción o el entusiasmo, pero tiene uno que tener eso en mente, que tenemos que ser de edificación para la iglesia, que estemos nosotros en oración, que estemos viviendo una vida que a Dios le agrada, para que Él nos use, para que lo que digamos sea para honra y gloria de Él, no solamente hablar y decir cosas, porque sí se tiene que hacer con un orden, y es muy importante que en la iglesia haya orden. Dice en cuanto a los profetas que hablen 2 o 3, de nuevo nos dice 2 o 3, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. El que está profetizando, que hablen también, dice, de 2 o 3, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Aquí el que va a examinar con cuidado lo dicho, ya habíamos hablado acerca de la cabeza de la iglesia, es el pastor, es el líder, el que él pone a sus diáconos o sus ministros. Ellos son los que van a estar también examinando esto, que ellos también tengan cuidado de que lo que están hablando, la gente que ellos dejan que participen, que profeticen, ellos van a estar examinando todo eso con cuidado. Y dice, como es costumbre en la congregación de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Aquí nos está diciendo que la mujer debe de permanecer en silencio en la iglesia. Muchas veces tiene uno preguntas y dice, no se va a ver bien que estemos interrumpiendo al que está hablando. Dice, si tiene preguntas, que se lo haga después a su esposo, ya cuando se va a la casa. Estamos hablando aquí del orden en los cultos. Imagínense cómo se mirará que esté alguien hablando y de repente alguien, yo tengo una pregunta, y empieza a hablar, y de repente otra y otro. Y aquí, al parecer, las que estaban haciendo esto eran las mujeres en esta iglesia de Corinto, donde tal vez la mujer estaba haciendo sus preguntas, estaba interrumpiendo, y Pablo tuvo que enseñarles que eso no estaba correcto, que tienen que esperarse hasta que vayan a su casa, si tienen preguntas, ya que se las hagan a sus maridos ya cuando están en su casa. Pero en la iglesia es importante que no estemos interrumpiendo con muchas preguntas o queriendo dar un pensamiento ahí, sino esperarse. Ya habíamos leído en el capítulo 11 que sí le es permitido a la mujer orar y profetizar. Si tu pastor ve que estás hablando bien lo que es, entonces puedes hacerlo, pero con orden. Igual es todo con orden. Aquí lo que está hablando de que guarde la mujer silencio en la iglesia es de que no vayas a interrumpir, no vayas a querer discutir, porque antes de esto leíamos acerca de que los demás examinen con cuidado lo dicho, pero no es para que estemos diciendo ahí, no, pero eso no está bien, o eso no me parece. No, debe de uno guardar silencio, y si tiene uno preguntas, entonces esperarse en su casa. Igual yo, como por ejemplo, yo sí me aseguro de preguntarle de nuevo a mi papá, que es el pastor. Le pregunto lo que estoy entendiendo y si está correcto o no. Y yo respeto su ministerio, que Dios lo usa. Yo respeto que Dios lo puso como pastor, y confío en que Dios me está ayudando a mi vida a través de mi papá, de mi pastor.
porque también no es solamente mi papá, es también mi pastor, el que siempre me ha ayudado, me ha instruido, me ha ayudado a conocer la palabra de Dios, y yo siento ese respeto y que yo quiero también valorar su pensamiento y que Dios lo usa a él para ayudarme a mí. Y sí, yo cuando entiendo algo, yo voy y lo confirmo con él, y que esté yo entendiéndolo bien. Y así debemos de ser todos también, que los que van a querer poder compartir algo, siempre tener tu líder, tu pastor que te esté ayudando y te esté guiando y dirigiendo. Y al final nos dice: así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y sí sonaba mucho como que estaba Pablo en contra de las lenguas y que no debe de hablar en lenguas en la iglesia, pero sí dice: no se prohíba que hablen en lenguas, pero que se haga con orden. Y el orden es de que haga un intérprete. Dice: si tú quieres seguir hablando en lenguas, también pídele a Dios que te dé el don de interpretar lo que estás diciendo, para que sea edificación de la iglesia, que se haga todo con orden, y que ambicionemos el don de profetizar, que es el que va a edificar a la iglesia. Al principio decíamos: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Y así es. O sea, no olvidemos que el amor es sobre todas las cosas. Primero es el amor. Podemos tener los dones espirituales, pero si no tenemos amor, no tienen valor estos dones espirituales. Primero es el amor, y que ambicionemos los dones espirituales que son para edificación de la iglesia, que esos son los que debemos de anhelar más, para que la iglesia crezca y la iglesia permanezca unida en Dios y haciendo la voluntad de Dios. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana ya para seguir con nuestro capítulo 15, y luego ya el siguiente día, el 16, y ya estaremos terminando con nuestro estudio de Primera de Corintios. Dios les bendiga a todos.